En un triángulo ABC, el incentro es I, se cumple la relación que aparece ahí a continuación, y además hay un lado que es el doble del otro. Vamos a graficar eso así. Este es el triángulo ABC. El incentro aparece cuando uno traza las bisectrices de los ángulos interiores. De esa manera. Estos dos son iguales, ellos dos son iguales, y estos son iguales. Y ahí tenemos al incentro. Según el problema, esto es el doble de él, y hay una relación con estos dos, y se pide averiguar cuánto vale la distancia de I hasta C. Bueno, por si acaso el dato que está arriba dice lo siguiente, acá, dato, AI al cuadrado más BI al cuadrado. AI es A minúscula, BI es B minúscula, o sea que A cuadrado más B cuadrado, menos dos veces el valor de BC, que es N, elevado al cuadrado, eso es 18. Y se pide calcular X. Bueno, yo creo que para hallar X podríamos pensar en aplicar aquí, por no haber nada más creo, la ley de cosenos, ¿no? X tiene como ángulo opuesto a beta. Entonces diré que x al cuadrado es igual a la suma de cuadrados de estos dos, b cuadrado más n cuadrado, menos dos veces b por e. Y eso por el coseno de beta, ¿no? Correcto. Ahora vamos a aplicar la ley de cosenos a este lado. Aquí. Necesitamos, es urgente, que el coseno de beta aparezca otra vez para que se elimine. Y entonces diremos ahí, para beta el lado opuesto es A. A cuadrado es igual a B cuadrado más 2n al cuadrado, o sea, B cuadrado más 4n cuadrado, menos dos veces este producto por el coseno de beta. O sea, este producto es 2nb, pero tengo que colocar el doble, 4nb. O 4bn coseno de beta. Listo. Yo creo que ya estamos listos para eliminar el coseno de beta. Me parece. ¿Cómo lo eliminamos? Creo que restamos, pero antes de restar hay que multiplicar esto por 2. Toda esta ecuación va a quedar multiplicada por 2 para que se tenga 4bn coseno de beta, igual que acá. Y una vez que se multiplica por 2, yo creo que ya se puede restar. Quedaría 2x cuadrado menos a cuadrado. 2x cuadrado menos a cuadrado. 2b cuadrado menos b cuadrado, eso es b cuadrado. 2n cuadrado menos 4n cuadrado, eso es menos 2n cuadrado. Y esto se eliminaría. Y creo que el dato encaja perfecto, ¿no? Me parece. Porque dejamos aquí el 2x cuadrado y el a cuadrado pasa para allá, a cuadrado más b cuadrado menos 2n cuadrado. Eso es 18. Sacamos mitad, queda que x cuadrado es 9, por lo tanto el valor de x sería 3. Hay un triángulo en donde se debe trazar la altura BH. Dibujamos un triángulo, preferentemente un acutángulo. Y en ese triángulo ponemos las letras A, B y C. B arriba, porque desde ahí se va a bajar la altura. Así. Correcto. Se traza la altura BH y las sevianas AQ y CF que intersecan a BH en E. Ajá. O sea, voy a trazar de acá una seviana y de acá también, pero ambas cortan a la altura en el mismo punto. Oh, eso debería resultarte familiar. Desde el momento en que comienzas a dibujar y te dicen que hay dos sevianas concurrentes con la altura, la seviana es AQ y la otra es CF, cortan, intersecan a la altura en el mismo punto, en E. Ahí hay una propiedad de la que vamos a hablar en un instante. La intersección de FQ y BH, bueno, hay que unir F con Q, parece. La intersección de esa línea con la altura BH es el punto E, o sea que aquí es M.
FH vale 8. QH vale 6. Que no lo parece, parece que fuera al revés, ¿no? 8, 6, ojo, este es 8. Este es 6. ¿Qué más? FQ vale 7. FQ es 7. Y se pide calcular HM, la distancia de aquí para acá. A eso le vamos a poner X. Bueno, aquí hay que recordar el teorema de Blanchet, o el teorema de Blanquet, que dice, es un derivado del teorema de Seba. Cuando de 3 sevianas concurrentes, una de ellas es altura, o sea, cuando ella es altura y hay otras 2 sevianas concurrentes, sucede que cuando se une el pie de la altura con los pies de las sevianas, esas líneas forman un ángulo y la altura es la bisectriz de ese ángulo. Ellos dos son iguales. O sea que la medida del ángulo, vamos a empezar aquí, la medida del ángulo FHM es igual a la medida del ángulo QHM. ¿Por qué? Por el teorema de Blanchet. Muy bien. Y ahora ya la cosa se pone fácil porque este es un triángulo donde ella es la bisectriz. Se supone que este lado y este otro están en proporción, o este segmento y el de acá están en proporción con estos lados. 6 y 8, por si acaso, están de 3 a 4. O sea, él es como 3 y él es como 4. Él es como si fuera 3K y él 4K. Pero si él es como 3 y él es como 4, todo esto es como 7. Y justamente vale 7. Entonces esto vale 3 y esto vale 4. Se mantiene la proporción con estos lados y la suma es 7. Y es necesario que se conozcan estos segmentos porque la bisectriz interior tiene una fórmula que dice así. La bisectriz interior al cuadrado es igual al producto de los lados que acompañan esa bisectriz, o sea, 8 por 6, menos el producto de los segmentos que se determina acá, 4 por 3. 8 por 6 es 48, menos 12, 36, raíz cuadrada, 6. En una circunferencia de centro O se traza una cuerda AB. Avancemos hasta ese punto. En una circunferencia de centro O se traza una cuerda AB. Aquí está la cuerda. Esa es la cuerda AB. Sea M un punto del segmento AB, o sea que por aquí hay un punto M. Siendo que se cumple esta relación, aquí aparece el producto de MA y MB. MA y MB. Entonces acá le ponemos M y acá le ponemos N. El dato sería así. M por N más MO, ojo que O es el centro. MO sería esta línea. A esa línea le vamos a poner L al cuadrado. Este producto más el cuadrado de este valor, eso es K. Y con esa información se nos pide hallar el radio. Bueno, de inmediato trazamos el radio por acá y el radio por acá. ¿Existen otras opciones? Por supuesto, pero esta es una de las opciones que hay. Aplicamos en este triángulo el teorema de Stewart. Y sería así. Como la seviana parte de este punto, hay que tomar los lados que salen de ese punto, ellos dos. Sería R al cuadrado por N. Teorema de Stewart. R cuadrado por N más R cuadrado por M. Igual esto al cuadrado por la base. L cuadrado por la base. A la base le vamos a poner la letra C. Para no estar escribiendo M más C. C. Más M por N por C. Así es como se expresa típicamente el teorema de Stewart. Factorizo R al cuadrado y quedaría N más M.
pero n más m es c. Sí. Y aquí factorizo la c y quedaría L cuadrado más m por n. Bueno, la c se elimina. Queda r cuadrado y L cuadrado más m por n es el dato, eso vale k. Por lo tanto, el radio sería simple y llanamente la raíz cuadrada de k. Vamos a dibujar a dos circunferencias ortogonales. Una de radio 3, la otra de radio 4. Dibujamos a una aquí. Recuerda que si son ortogonales, entonces se cortan formando 90 grados, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a suponer que estas son las circunferencias. Hasta ahora solamente se ve que son secantes. ¿Cómo es eso de ortogonales? Ya. Cuando dos circunferencias se cortan, en este punto, justo en el punto de corte, se traza una tangente. En este punto, justo en el corte, se traza una tangente. Y el ángulo que se forma aquí se dice que es el ángulo entre las circunferencias. ¿Te acuerdas? Eso es teoría. Ortogonales quiere decir que forman ángulo recto. Quiere decir que este ángulo mide 90. Cierto, esto vale 90. Y cuando eso ocurre, esa tangente pasa por el centro y esta tangente pasa por el centro. Listo. Ahí está. Esto tiene radio 3. Radio 3. Este tiene radio 4. Y entonces creo que la línea que une los centros tiene radio igual a 5. Claro, este radio mide 5. Muy bien. ¿Qué se nos pide? Se nos pide calcular el radio, halle el radio de la circunferencia que es tangente interiormente con ambas circunferencias. O sea, hay que pensar en una circunferencia que esté dentro, por ejemplo, dentro de esta grande y tocándola, ¿sí? Tangente interior, pero también dentro de esta otra y tocándola. Bueno, si tiene que estar dentro de las dos, va a estar en esta zona, en esta hojita, ¿no? Por ahí. Y además debe tocar a la línea que une los centros, así dice. Es tangente interiormente con ambas circunferencias y que además es tangente al segmento que une los centros. Yo creo que se refieren a esta circunferencia. Paso a dibujar a continuación. Ahí está. Ella es. ¿Cómo hallar su radio? Bueno, hay que recordar lo siguiente. ¿Cómo se trabaja con este punto de tangencia? Fácil, ese punto de tangencia y los centros están alineados. O sea que por ahí anda el centro de la circunferencia chiquita. Para este punto de tangencia igual, este punto de tangencia y los centros están alineados. Entonces ya tengo ubicado el centro de la circunferencia pequeña. ¿Qué me están pidiendo? El radio X. Se sabe que para aprovechar este punto de tangencia hay que trazar ahí. Esto sería X. Él también es X y él también es X. Ojo, que este radio verde vale 3. Por lo tanto, esto es 3 menos X. Este radio verde que está aquí vale 4. Por lo tanto, aquí es 4 menos X. Y con este lado que vale 3 menos X. Y este lado que vale 4 menos X. Y la base que vale 5. Podríamos trabajar aquí. Y ya que tenemos la altura, vamos a pensar en aplicar el teorema de Herón. ¿Cómo era? Así. Primero necesitamos el semiperímetro. Semiperímetro es la suma de los lados entre 2. 3 menos X más 4 menos X más 5 y todo eso entre 2. Y ese semiperímetro sale 6 menos X. Y entonces, ¿cómo era la fórmula de Herón? Fácil, era la altura, que es X, la altura X, acá la pongo. La altura X es igual a una fracción por una raíz cuadrada. En el numerador se coloca 2, en el denominador la base. Para esta altura la base vale 5. Ahora va el semiperímetro, que es 6 menos X. Y luego se le resta a cada lado. A 6 menos X le vas a quitar 3 menos X y quedaría 3. A 6 menos X le restas 4 menos X y quedaría 2. A 6 menos X le quitas 5 y
y queda 1 menos x. Y ahora solamente nos queda una ecuación de segundo grado, ¿no? Pasamos el 5 a multiplicar y elevamos al cuadrado. Quedaría 25x cuadrado igual a 4 veces lo que aparece ahí adentro. Es 6 por 6 menos x por 1 menos x. A ver, aquí es 25x cuadrado. Allá es 24 por... ¿Cuánto es 6 menos x por 1 menos x? 6 por 1 es 6, menos 7x más x cuadrado. Va a quedar el 24 multiplicando el x cuadrado y eso pasa a restar y quedaría solamente x cuadrado. 24 por 7 es negativo, al pasar a este lado se hace positivo. 7 por 4, 28, van 2, 7 por 2, 14, 16, más 168x. Y finalmente 24 por 6, que es 144, pasa para este lado negativo. Y esto es igual a 0. Vamos a intentar el aspa simple. Dos números que multiplicados den 144 y que su suma dé 168. Eso está ciertamente complicado, ¿no? Yo creo que completamos cuadrados, ¿no? Vamos a completar cuadrados. Para completar cuadrados, lo que vamos a hacer es dejar el 144 acá durmiendo. Entonces, tomamos la mitad de 168, que es 84, y la sumamos aquí elevada al cuadrado. Luego, aquí también sumamos 84 elevado al cuadrado. Aquí sería x más 84 y todo eso elevado al cuadrado. Y aquí sale 84 al cuadrado más 144. Bueno, 84 al cuadrado es... él es 7 por 12, ¿no? Y él es 12 por 12. 7 al cuadrado por 12 al cuadrado. Y él es 12 al cuadrado. Dejamos el 144 aquí, porque él también tiene 144. Aquí quedaría 49 más 1, 50. 144 por 50. Y finalmente sacamos raíz. Cuando sacamos raíz, x va a resultar ser 12 por 25 y por la raíz de 2. 12 por 5, 60 raíz de 2. 60 raíz de 2 menos 84. Ahí está el valor de x. En el interior de un triángulo equilátero se ubica un punto, el cual se une con los vértices, y las distancias miden 5, 7 y 8. A ver, primero dibujemos el triángulo equilátero. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ubiquemos un punto en el interior que debe unirse con los vértices. Creo que podría estar ahí. Las distancias hacia los vértices miden 5, 7 y 8. O sea que esto es 5, esto es 7 y este es 8. La pregunta es, ¿cuál es la longitud del lado del triángulo? Hay que recordar que es un triángulo equilátero. Los tres lados tienen la misma longitud. Ya está. Antes de empezar con la resolución en sí, hay que ver que 5, 7 y 8 son números que no son números cualesquiera, ¿no? Son números especiales porque cuando con tres segmentos que miden 5, 7 y 8 se forma un triángulo, vamos a recordar qué ocurre. A ver, si con los segmentos que miden 5, 7 y 8 se forma un triángulo, a ver, 5, 7 y 8, ¿qué pasaba, profesor? Se sabe por ley de cosenos que cuando acá es 5, 7 y 8, frente al 7 hay un ángulo de 60. Eso no puede pasar por alto. Sería entonces interesante pensar en juntar los tres formando un triángulo, ¿no? Para aprovechar que hay un ángulo de 60. ¿Y por qué querríamos un ángulo? Ángulo es lo que necesitamos.
Porque si tenemos este ángulo, por ejemplo, aplicamos ley de cosenos y sale L. Si tenemos este ángulo, aplicamos acá la ley de cosenos y sale L. Nos hace falta un ángulo. Bueno, ¿y cómo se hace para construir con estos tres segmentos un triángulo? ¿Existe algún método, alguna forma? La verdad es que sí. Sí hay. Mira, te voy a explicar de la manera más sencilla posible. Mira este triángulo. Este triángulo tiene un lado que mide L. Profe, también tiene un lado 8, un lado 5. Sí, pero miro el L, ¿sabes por qué? Porque no hay otro lado que valga 8 ni otro que valga 5, pero sí hay varios lados que miden L. Este triángulo tiene un lado L y por ahí hay segmentos que miden L. ¿Sabes qué se puede hacer cuando tienes un triángulo que tiene un lado L y por ahí anda un segmento que mide L? Puedes tomar ese triángulo y moverlo, ¡plá!, hasta que el lado L del triángulo coincida con el segmento que mide L. O sea, la idea sería mover este triángulo y colocar este lado aquí o colocar este lado acá. Ya es cuestión de gustos. Lo que voy a hacer es mover el triángulo de tal manera que esta L termine aquí encima. Y para eso solamente habría que marcar esto como centro de giro y mover esto como si fuese una palanca, ¿no? Así. ¿Sí? Esto va a girar hacia allá y L va a colocarse aquí. Ya está. Creo que ya se entiende, me parece. Vamos a ver si es verdad. Así. Así. Lo único que acabo de hacer, lo único que se ha hecho es mover el triángulo. Se movió, se fue. Ahí está, en su posición final. Obviamente cuando se mueve el triángulo se mueve con todas sus medidas. El 8 termina aquí, el 5 termina acá. Y la pregunta es, ¿cuánto giró esta L para llegar hasta acá? ¿Cuánto mide este giro? Fácil, porque como es un triángulo equilátero, ese giro mide 60 grados. Y como ha movido toda la figura, lo que gira una línea es lo mismo que giran las otras. Así que este 8 para llegar hasta acá también ha girado 60 grados. Claro que si él es 60 y él es 8 y él es 8, se entiende que esto va a ser 8. De verdad, profesor, él es 8. Gracias al equilátero que se ha formado acá, este valor de 8 termina aquí y acá se forma el triángulo de lados 5, 7 y 8. Mira, qué suerte. ¿Qué se sabe de ese triángulo? Se sabe que frente al 7, ¿cuánto hay? 60. Pero tú también sabes que él vale 60. No lo puedes negar porque él es un triángulo equilátero. 60. O sea que esto vale 120. Y se acabó el problema. Si él vale 120, él también vale 120. Porque recuerda que ese triángulo que aparece allá sombreado es el mismo que está acá. Ahora vamos a aplicar aquí ley de cosenos con el 120. Su lado opuesto, L al cuadrado, es igual a 5 al cuadrado más 8 al cuadrado. Menos 2 veces 5 por 8 por el coseno de 120 que es menos 1/2. Pero se sabe que cuando es 120, de frente se podría poner más el producto, ¿no? Vamos a ponerlo así, por ser la primera vez. Coseno de 120. Listo, L cuadrado es igual a 25 más 64. El coseno de 120 es negativo, con este menos termina siendo positivo. Como vale 1/2, cancela al 2 y queda aquí 40. Esto sale 129, por lo tanto el lado del triángulo equilátero sería igual a la raíz cuadrada de 129. Desde un punto M, dice aquí, exterior a una circunferencia, se trazan las tangentes MP y MN. A ver, dibujemos primero la circunferencia. Ahí está. Desde un punto exterior, un punto M que está en el exterior, por acá, digamos, ¿no? Ahí. Se trazan las tangentes MP y MN. Ahí está. Desde aquí se trazan las tangentes MP y MN. Perfecto. ¿Qué más? En C se ubica un punto Q. C es esta circunferencia, por si acaso. En ella se ubica un punto Q. Vamos a ponerlo por acá.
El ángulo PQN que se forma al trazar estas cuerdas, ese ángulo mide 60, dice el texto. Además, se sabe que QP mide A minúscula, QN mide B minúscula, y se pide calcular la distancia de Q hasta M, todo esto. ¡Wow! Ya. Vamos a ver, se supone que si este ángulo mide 60, el arco que está por acá mide 120, porque es el doble. Se supone que si este arco mide 120, él mide 60, porque ellos deben sumar 180. Ahora este 60 está con dos lados iguales, con dos segmentos iguales al costado. Entonces se puede formar un triángulo equilátero. Si él mide 60 y ellos son iguales, tranquilamente se podría formar un triángulo equilátero. Vamos a aclarar que la X va desde M hasta Q, porque por ahí va a pasar una línea así. Esa línea mediría L, y los ángulos aquí valdrían 60 y 60. O sea que es un triángulo equilátero, ¿sí? Muy bien. Ahora, de entre las muchas cosas que se podrían hacer acá, vamos a escoger la siguiente. Mira. Es una posibilidad, es una opción. Acá le pongo la N. Voy a prolongar esta línea que vale B, la prolongo. ¿Por qué? Porque como él es 60 y él también es 60, se entiende que si este ángulo mide omega, como la suma de estos dos, 60 más omega, tiene que estar aquí, y ya veo el 60, entiendo que esto vale omega, ¿sí? Entonces por acá tengo un triángulo, fíjate bien. Ahí hay un triángulo donde está L omega A. Y por acá tenemos L omega, pero no tenemos A. ¿Qué habría que hacer? Tendríamos que extender esto hasta que mida A, hasta que la distancia A que está por aquí pase acá. Ya está. Una vez que tengamos eso, esa distancia A por acá, trazamos aquí y podemos asegurar que hay congruencia entre este triángulo y este otro. Y como hay congruencia entre estos dos son congruentes. Fíjate bien, L omega A es ángulo lado ángulo. De esa congruencia, todo lo que tenga este triángulo pasa para allá. Este triángulo tiene un lado B frente a omega, acá. Entonces acá frente a omega ponemos B. Este triángulo tiene frente a L un ángulo de 60. Entonces aquí frente a L ponemos 60. Y creo que ahí todo está listo ya para acabar con el problema, ¿no? Podríamos hacer lo siguiente. Llamémosle a este punto el punto T. Quisiera que observen el triángulo TQM. TQM. Fíjate en ese triángulo. El triángulo TQM, que voy a continuación voy a dibujar acá. TQM. Fíjate bien, TQM. Tiene desde T hasta Q el valor de A más B. De T hasta M tiene el valor de B. Y de Q hasta MX. Y en el punto T el ángulo mide 60. Pues creo que todo está listo para aplicar ley de cosenos. El lado opuesto, X al cuadrado, es igual a la suma de cuadrados, o sea, A más B al cuadrado más B cuadrado. Y a eso hay que restarle. ¿Recuerdas? Cuando es 60 se resta el producto. El producto es A más B por B. Entonces X al cuadrado sale. Bueno, aquí sale A cuadrado más 2AB más B cuadrado, pero con este B cuadrado sería más 2B cuadrado. Menos A por B menos B cuadrado. Menos A por B menos B cuadrado. Finalmente X cuadrado es igual a A cuadrado. 2AB menos AB es A por B. Y 2B cuadrado menos B cuadrado es B cuadrado. X entonces es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más A por B. Ahí está. Esa es la respuesta.
Desde un punto exterior a una circunferencia C se trazan las tangentes AM, AN y la secante AF. Queda claro que el punto exterior sería el punto A, ¿no? Entonces dibujamos acá una circunferencia. Y desde algún lugar del exterior vamos a dibujar tres líneas. Una tangente, luego una segunda tangente y finalmente una secante. Ahí está. Las tangentes se llaman AM y AN y la secante es AF. Dice el problema que esa secante interseca al segmento MN en P. O sea, la secante corta al segmento MN, que es una cuerda, en el punto P. Y al arco MN, que es este de acá, en el punto E. Se pide calcular PE, se pide calcular este valor, sabiendo que la distancia de F hasta P es 2 y de E hasta A es 5. Muy bien, a ver, vamos a empezar colocando aquí dos partes iguales, ¿sí? Y entonces voy a aplicar primero el teorema de la tangente. Teorema de la tangente. Según el teorema de la tangente, esta tangente al cuadrado es igual a toda la secante multiplicada por la parte exterior. O sea, L al cuadrado es igual a todo, que vale 7 más X por 5. 7 más X por 5. Listo. Luego vamos a poner aquí M y N y vamos a aplicar el teorema de las cuerdas. 2 por X es M por N. Teorema de las cuerdas. M por N es igual a 2X. Finalmente vamos a aplicar aquí el teorema de Stewart. Y sería así. Para esta seviana, L al cuadrado por N más L al cuadrado por M. Teorema de Stewart. De Matthew Stewart. Es así. L cuadrado por N más L cuadrado por M. L cuadrado por N más L cuadrado por M igual esta seviana que vale 5 más X al cuadrado y por la base. 5 más X al cuadrado por la base, a la cual voy a llamar C. Esto al cuadrado por C. Más M por N por C. M por N por C. Muy bien. Factorizo L al cuadrado y quedaría M más N, que es C. Allá factorizo la C y va a quedar 5 más X al cuadrado más M por N. Más M por N. Así quedaría. La C obviamente se elimina y quedaría que L al cuadrado, que es 7 más X por 5, 7 más X por 5, es igual a 5 más X al cuadrado, que sería 25 más 10X más X cuadrado, más M por N, pero M por N vale 2X. Acá es 10X, ¿no? 10X. 10X. Muy bien. Como tú verás, acá tienes X al cuadrado, acá tienes 10X más 2X, 12X. Como aquí hay 5X que pasa a restar, quedaría 7X. Y aparte tenemos aquí 35 y acá 25, queda 10 a este lado. 10. No parece que fuera a funcionar esta situación del aspa simple. Tendríamos que buscar dos números de distintos signos que multiplicados en 10 y sumados en 7. No va a salir. Y entonces completamos cuadrados. Sumamos la mitad de este valor al cuadrado. Y acá sumamos lo mismo, la mitad de 7 al cuadrado. Aquí va a quedar 49 cuartos más 10. Eso sería 89 cuartos. 89 cuartos. Y al otro lado queda X más 7 medios al cuadrado. X más 7 medios y todo eso al cuadrado. Bueno, cuando se saca raíz, aquí va a quedar raíz de 89 medios y el 7 medios pasaría a restar. Por lo tanto, X será
la raíz de 89 menos el 7 y todo entre 2. Dos circunferencias de radios R mayúscula y R minúscula, donde R mayúscula es el mayor radio, tienen un punto de contacto interior allá. Debo entender que si esta es una de las circunferencias, digamos que sea la más grande, la que tiene radio R mayúscula, hay otra circunferencia que toca internamente a esta de aquí, este es radio R mayúscula, y esa otra podría ser así. Esta otra circunferencia hace contacto internamente con la más grande y tiene un radio más pequeño, R minúscula. Listo. Dice aquí, hay el radio de una tercera circunferencia, hay una tercera circunferencia, tangente a las dos primeras y a la recta que contiene a los centros de las dos primeras. Bueno, la recta que contiene a los centros de estas dos está aquí. Entonces ahora hay que imaginarnos una circunferencia que tenga contacto con estas dos y con esta línea. Creo que no es tan difícil de imaginar, ¿no? A ver, creo que sería pues algo así aproximadamente, ¿no? Aproximadamente algo así. Listo, ya está. Aquí está el contacto con la línea azul, contacto con la circunferencia pequeña y contacto con la más grande. Ya está. ¿Qué necesitamos? El radio de esta. Primero, vamos a unir aquí. Se supone que en esta línea está el centro y vamos a unir acá. Entonces diremos que el centro está aquí. Porque cuando uno va del centro al punto de tangencia, pasa por el centro de esta circunferencia. La línea que va del centro al punto de tangencia pasa por el centro de la circunferencia. Conclusión, ese que veo ahí es el centro de la circunferencia, eso es X. Ahora aclaramos estas líneas. Así, así. A ver, observen todos este triángulo, fíjate. Vas a ver que esto es R minúscula y él es X, por lo tanto este lado vale X más R minúscula. Esto es X y todo este radio es R mayúscula, por lo tanto este lado valdría R menos X. ¿Sí? Muy bien. La distancia entre los centros es fácil de calcular porque, bueno, es por teoría, la distancia entre los centros de dos circunferencias que tienen contacto interno es la diferencia entre los radios. Además, de aquí para acá es R minúscula y todo esto es R mayúscula. Está claro que aquí está la diferencia de los radios. Y para ese triángulo, yo creo que ya tenemos la altura, porque como él es punto de tangencia, trazamos aquí, esto vale 90, él es X y esa es la altura. Entonces, los lados y la altura, herón. Vamos a calcular primero el semiperímetro. Sería R menos X más R minúscula más la diferencia de radios. A ver. R menos X más X más R minúscula más la diferencia de radios. Y todo eso debe ser dividido entre 2. Entre 2. Ahí tenemos el semiperímetro. ¿Cuánto resulta ser el semiperímetro? Bueno, las R minúsculas se van, las X también se van, quedaría 2R, pero entre 2 simplemente R. Ahora sí, la fórmula dice que la altura, o sea X, es igual a una fracción por una raíz cuadrada. Arriba va el 2, abajo va la base, pero para esta altura la base es la diferencia de radios. Se coloca luego el semiperímetro que es R, y luego hay que restar ese semiperímetro menos cada lado. Cuando a R le quites R mayúscula menos X, va a quedar X.
Cuando a R le quites la diferencia de radios va a quedar R minúscula. Y cuando a R le quites, este lado va a quedar R menos X menos R. Listo. Ahí está. Yo creo que lo que nos toca es pasar esto acá y elevar al cuadrado. X por la diferencia de radios al cuadrado es igual a 4 por R por X por R por... Ya. Ahí está. Esta X también queda elevada al cuadrado. ¿Sí? Esto pasa a multiplicar y todo se eleva al cuadrado. Todo. En primer lugar, una X se elimina. Y parece que nada más se elimina. Entonces tenemos por aquí X por la diferencia de los radios elevada al cuadrado. Igual 4 veces el producto de los radios por la diferencia de radios más o menos 4 veces el producto de los radios por X. Bueno, parece que eso va a tener que pasar a sumar a este lado. Factorizo X y me queda aquí R al cuadrado más el otro R al cuadrado menos el doble producto. Pero como esto va a pasar aquí, menos el doble producto más 4 veces el producto, terminaría siendo más 2 veces el producto. Y si tienes R mayúscula al cuadrado más R minúscula al cuadrado más 2 veces el producto, eso es la suma al cuadrado. Y aquí queda 4 veces el producto por la diferencia. Y entonces X ya salió. Sale 4 veces el producto de los radios por la diferencia de los radios entre la suma de los radios elevada al cuadrado. En la figura, esta línea B es diámetro, BC también y AC también, o sea que estamos ante 3 semicircunferencias. Y con esa información hay que averiguar cuánto vale X. Bueno, yo creo que en problemas como este, lo que manda son los puntos de contacto, ¿no? Acá primero hay un punto de contacto entre estas dos. Entonces lo que hay que hacer es unir los centros. Se supone que si el diámetro es 2A, cada radio vale A, así que esto sería A más X. Así es. Luego tenemos otro punto de tangencia aquí, que corresponde a la curva más grande y a la más pequeñita. Este punto de contacto, el centro de la pequeña y el centro de la grande se supone que están alineados, ¿no? Listo, ahí está. Ahí tenemos el centro de la semicircunferencia más grande. ¿Y cuánto vale este radio? Bueno, se supone que si el diámetro es 2A más 2B, o sea, 2 veces A más B, sacas mitad y el radio vale A más B. A más B. Ahora, si este radio vale A más B hasta arriba, pero esta parte es X, esto sería A más B menos X. Listo, ya tenemos esta parte aquí. Nos queda solamente un punto de tangencia, este de aquí. Trazamos ahí, él es X. Se sabe que esta parte, bueno, esa parte es calculable, porque si el radio vale A más B, quiere decir que de aquí hasta el punto C es A más B. Le quitas 2B, quedaría esto A menos B. A menos B. Y entonces esta parte tendría que ser B, ¿no? Bueno, que también podríamos haber indicado que este radio es A más B. Esto vale B. Ahí está. Bueno, lo que voy a hacer ahora es bajar la altura en este triángulo. Entonces creo que la base B la vamos a colocar de una mejor manera para que al trazar la altura esa B no estorbe. Esto vale B. Bueno, cuando se traza la altura, vamos a trazar esto así. Sucede que la altura, este segmento X pasa para acá y entonces esto vale B, A menos X, perdón, A menos X. Recuerda que el radio que va de aquí hasta el punto B vale A minúscula, baja la X, entonces esto es A menos X. Y esta partecita sería B menos
b menos esto, o sea, b más x menos a. Y aplicamos las proyecciones. La diferencia de cuadrado de estos lados es igual que la diferencia de cuadrado de las proyecciones. A ver, a más x al cuadrado menos a más b menos x al cuadrado es igual a diferencia de cuadrados de lados. A ver, a menos x al cuadrado menos, esto vale b más x menos a al cuadrado. B más x menos a, todo eso al cuadrado. Bueno, aquí está a más x al cuadrado. El a menos x pasa a restar. Por aquí nos queda esto, que es negativo, va a pasar positivo. Pasaría así. A ver, b más a menos x, todo al cuadrado, y queda al costado b más x menos a, todo eso al cuadrado. Bueno, esto es por la identidad de Legendre, cuando se tiene la suma al cuadrado menos la diferencia al cuadrado, eso es igual a 4 veces el producto, ¿no? 4 veces a por x. Igual a, si se fijan bien, aquí aparece b y aquí aparece b con el mismo signo. Sin embargo, a y x aparecen con signos diferentes. Entonces podríamos decir que esto es b más este paquetito a menos x, y el otro sería b menos ese paquetito a menos x. Y si es así, tenemos una suma y una resta, ¿no? Ajá, tenemos b más esta expresión y luego b menos esa expresión. Entonces, por la identidad de Legendre otra vez, esto sale 4 veces el producto. Sería b por a menos x. Aquí tenemos que el 4 se elimina, a por x es igual a por b, menos b por x, este pasa para acá, se factoriza la x, sería x por a más b, igual a por b, de donde x resulta ser a por b sobre a más b. Muy bien, en estos problemas la idea es considerar los puntos de tangencia. Cuando hay varias circunferencias y líneas que se tocan entre ellas, hay que trabajar con los puntos de tangencia. Ojo que el problema nos informa que este segmento HB, que es diámetro, vale 2b, y que este segmento AH vale 2a. Con eso ya tendríamos el diámetro mayor y podríamos deducir cuánto vale el radio mayor, que es a más b. Aquí el radio mide b. Vamos a aprovechar este punto de tangencia. Uniendo los centros, se entiende que esa línea mide b más x. B más x. Vamos a aprovechar este punto de tangencia, haciendo que él y los centros se vean alineados. Ahí está. Como esto es x y todo el radio vale a más b, esta parte sería a más b menos x. De aquí hasta acá. En ese triángulo sabemos cuánto vale esta distancia, porque el radio grande es a más b y esta parte es b. Entonces, para que se complete el a más b, esto tiene que ser a. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar este último punto de tangencia. Trazamos aquí y con él se forma un trapecio rectángulo en donde habría que dibujar la altura. Esto vale x, es el radio, se supone que aquí también está x. Como todo este radio pequeño vale b, y aquí hay x, esto sería b menos x. Esta parte de acá. Esta otra parte sería a menos esto de aquí, ¿no? Y cuando a se le resta esto, queda a más x menos b. Y ahora creo que está claro que se va a aplicar la ley de proyecciones, porque tenemos este par de lados y este par de proyecciones. La diferencia de cuadrados de estos lados, eso es a más b menos x al cuadrado menos b más x al cuadrado, es igual a la diferencia de cuadrado de las proyecciones, o sea, a más x menos b, todo al cuadrado, menos b menos x al cuadrado. Diferencia de cuadrados arriba es igual que la diferencia de cuadrados de los segmentos verdes de abajo. Lo que nos quedaría por hacer básicamente es acomodar esto.
Este b más x pasa para acá. Este paquete pasa positivo y se le resta este otro, b menos x al cuadrado. Se entiende que por la identidad de Legendre, porque es la diferencia de cuadrados de la suma y la diferencia, eso sale 4 veces el producto, 4 veces b por x. Por acá ocurre algo parecido. Acá tenemos a más b menos x y aquí tenemos a más x menos b. En ambos casos, en ambos términos, la a mantiene su signo y la x y la b lo han cambiado. Entonces podríamos acomodar esto diciendo que es a más b menos x y todo eso al cuadrado. Y luego viene este paquete negativo al que vamos a acomodar así. A menos b menos x y todo eso al cuadrado. A menos b más x, eso es lo que está por acá. Y esta diferencia de cuadrados de una suma y una resta nos da 4 veces un producto, 4 veces a por b menos x, aplicando la misma identidad de Legendre. Sacamos cuarta, queda aquí a por b, y el a por x negativo pasa al otro lado, factorizamos la x, quedaría a más b, y entonces x resulta que es a por b sobre a más b. En la figura se sabe que estos puntos son centros de las circunferencias. Se sabe que E es punto de tangencia, aquí está E. AC mide 6, esta parte vale 6. BC es 4, aquí está, esto vale 4. D mide 7 y se pide calcular CD. CD vendría a ser toda esta longitud a la que vamos a llamar X. Hay algunas cosas que se saben. Se sabe, por ejemplo, que la línea que une los centros y la cuerda común forman 90 grados. Eso se conoce. Se sabe también lo siguiente. Cuando se tiene una circunferencia, y se le ha dibujado a ella dos tangentes desde algún lugar del exterior, dos tangentes, y además se dibuja una secante, y luego se unen los puntos de tangencia con una cuerdita, se demuestra operando, aplicando el teorema de las cuerdas, de la tangente y el teorema Stewart, o se demuestra utilizando los cuadriláteros inscriptibles, que esos 4 puntos forman una cuaterna armónica. ¿Sí? Tal vez la manera más simple de probar esto es utilizando el centro, trazando esa línea. Se llega a verificar que este cuadrilátero es un cuadrilátero inscriptible, y ese cuadrilátero inscriptible nos lleva fácilmente a encontrar unas bisectrices, y con las bisectrices se demuestra que esos 4 puntos conforman una cuaterna armónica. O sea que aquí hay una cuaterna armónica entre A, este punto, el punto B y el punto C. Si eso es una cuaterna armónica, recordarás por la teoría que se ha hecho que las líneas que van hacia esos puntos, partiendo de C, forman un haz armónico. Y cuando el haz armónico contiene un ángulo de 90, se entiende que en ese haz armónico hay necesariamente bisectrices. O sea que si aquí tenemos un haz armónico y este ángulo mide 90, quiere decir que esto es bisectriz, y por aquí también sería bisectriz si es que prolongas, ¿no? Prolongas aquí. Ajá. O sea que aquí le ponemos teta y aquí le ponemos teta. La comprobación de que eso es una bisectriz ayuda muchísimo, porque para este triángulo, esta línea es la bisectriz exterior. ¿Y cómo se calcula la bisectriz exterior? Con los lados y con los segmentos que determinan la bisectriz, que serían estos dos.
este segmento al que voy a llamar M y este otro al que le voy a poner N. Ahí está. Se sabe que la bisectriz exterior elevada al cuadrado es igual al producto de estos segmentos menos el producto de estos lados. M por N menos 6 por 4. Pero M por N, el producto de esta línea y esta porción de acá, tiene que ver con el 7, que es tangente. Acuérdate que por dato este es punto de tangencia. Y así no fuera dato, se traza aquí, se sabe que él es 90 y eso sería suficiente para afirmar que esta línea es tangente. Bueno, ¿qué se sabe de la tangente y de la secante? Ah, que la secante por la parte externa es la tangente al cuadrado. O sea que este producto es 7 al cuadrado. Menos 24 daría 25 y de ahí x resulta que mide 5. Muy bien, en un triángulo rectángulo ABC recto en B, dice, se traza la bisectriz interior BD y la mediana BM. Vamos. Dibujo por acá un triángulo rectángulo. ¿Sí? En donde, bueno, recto en B, aquí se pone B, aquí está A, acá está C. Hay que trazar la bisectriz interior BD. Si ella es la bisectriz interior, se supone que aquí es 45 y aquí es 45. Y se traza también la mediana. En el caso del triángulo rectángulo, trazar esa mediana hacia la hipotenusa debería hacernos recordar que no solo estas dos partes son iguales como ocurre al trazar cualquier mediana. No. Estas partes son iguales, sí, pero también son iguales con la mediana, porque se trata de un triángulo rectángulo. BD es igual a DM, dice. Estos dos son iguales, vamos a ponerle L y L. AB por BC es L al cuadrado. Hoy hay que poner otra letra, vamos a poner, ojalá no haya problemas, N y acá N. Justo la letra que escojo estaba por ahí, ¿no? Según el problema, este producto de catetos es igual a L al cuadrado. Así que si ese es el dato, la respuesta debe salir en función de L. Y se pide calcular AC. Se pide hallar la hipotenusa. Bueno, se sabe que cuando está la bisectriz, y sobre todo cuando nos dan el producto de estos lados, hay una propiedad que dice que la bisectriz interior al cuadrado es igual al producto de estos lados menos el producto de estos segmentos. Entonces vamos a ponerle aquí M a esta parte de aquí, M. Se entiende que esto sería M más N, ¿no? Pero si este serruchín vale M, esto también vale M. Y si esto vale M y acá es N, él sería M menos N. Yo creo que ya está. Esta bisectriz interior, N elevada al cuadrado, es igual al producto de estos lados, A por B, menos el producto de los segmentos que están abajo, o sea, M menos N por M más N. M menos N por M más N. Bueno, operamos, N al cuadrado es igual a A por B, menos M menos N por M más N, eso es M al cuadrado menos N al cuadrado. Yo creo que N cuadrado se cancela. Y quedaría que M al cuadrado, si lo paso a este lado, M al cuadrado es igual a A por B. A por B es L cuadrado. Esto de aquí es L cuadrado. Entonces, se entiende que M es igual a L. Ah, mira. Este segmentito al que le había puesto la M mide L. Y él también mide L. ¿Cuánto vale la hipotenusa AC? Por lo tanto, AC sería igual a 2 veces el valor de L. En un triángulo equilátero está inscrita una circunferencia. Creo que para graficar eso, primero tenemos que dibujar a la circunferencia. Dibujada la circunferencia, trazamos tangentes a su alrededor, de tal manera que estas tangentes conformen un triángulo equilátero.
Uy. Ya está. Muy bien. Ahí tenemos al triángulo equilátero y dice que está inscrita en él una circunferencia llamada C. Se une un punto de C con cada vértice. Dichas distancias miden A, B y C. O sea, tomamos un punto de esta circunferencia, digamos este de acá, y lo unimos con todos los vértices. Estas distancias son conocidas. Estas distancias miden A, B y C. Y se pide hallar el lado del triángulo equilátero. Recuerda que es un equilátero. Los tres lados son iguales. Ajá. Muy bien, nosotros tenemos una propiedad muy curiosa que sirve para hallar la distancia de un punto cualquiera del plano de un triángulo hacia el baricentro. Hacia el baricentro. Como él es un triángulo equilátero, en el triángulo equilátero todos los puntos notables coinciden. El centro de esta circunferencia evidentemente es el incentro. Pero también es el circuncentro, también es el ortocentro y también es el baricentro. O sea que él es el baricentro. Podría entonces utilizar esa propiedad que me permite hallar la distancia de un punto cualquiera hacia el baricentro. Primero porque esa distancia viene a ser el radio de esta circunferencia que se puede calcular en función de x. Y segundo porque esa propiedad permite trabajar con estas tres distancias y con los tres lados del triángulo. Muy bien, hallemos esto en función de x. Creo que no es muy difícil. Se traza esta línea que sería bisectriz, acá sería 30 y aquí 30. Trazas esta perpendicular. Tú sabes que el punto medio es, el punto de tangencia es punto medio. Acá es x medios, acá es x medios. Y este segmento y este otro están en la relación de 1 a raíz de 3. Quiere decir que si quieres hallar esto, tienes que dividir esto entre la raíz de 3, ¿sí? Cuando tienes el cateto más pequeño, lo multiplicas por raíz de 3. Si tienes el más grande y te vas al más pequeño, divides. ¿Cuánto es x medios entre la raíz de 3? Bueno, sería x sobre 2 raíz de 3. X sobre 2 raíz de 3. Y ese es el valor del radio, que es lo que necesitamos para utilizar la propiedad. ¿Y cómo es la propiedad? La propiedad dice así. La distancia de un punto al baricentro elevada a esta al cuadrado, en este caso la distancia es x sobre 2 raíz de 3. Eso es igual a la suma de cuadrados de estas distancias que salen del punto hacia los vértices, dividida esa suma entre 3. A cuadrado más b cuadrado más c cuadrado entre 3. La distancia de un punto al baricentro, esa distancia al cuadrado es igual a la suma de cuadrados de estas distancias que van a los vértices, dividido entre 3, menos la suma de cuadrados de los lados. La suma de cuadrados de los lados, o sea, la suma de cuadrados de estos lados, pero eso entre 9. X cuadrado más x cuadrado más x cuadrado entre 9. Así es la fórmula. Lo pongo así como para que se reconozca fácilmente. Ahora, aquí quedaría x al cuadrado sobre 12. Igual. A, B y C es dato, entonces aquí queda a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado entre 3. Menos, aquí quedaría 3x cuadrado entre 9, o sea, x cuadrado entre 3. Esto debería pasar a sumar. ¿Cuánto es un doceavo más un tercio? Un tercio son 4 doceavos. Cuando se suma con un doceavo sale 5 doceavos. 5 doceavos de x al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado entre 3. ¿Se entiende que se va a sacar tercia? Aquí quedaría 4. Y entonces x al cuadrado es igual a los 4 quintos de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Por lo tanto, x será igual, vamos a sacar raíz cuadrada y vamos a dejarlo así. 2 raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado entre 5.
el 5 que quede dentro del radical. Listo. Esa es la respuesta. Dadas tres paralelas, dice, distante la del medio de una y de otra, A y B unidades respectivamente. A ver, ¿cómo es eso? Hay tres paralelas. 1, 2 y 3. La de en medio, la que está entre las otras dos, dista de una de ellas A unidades y de la otra B unidades. O sea, si lanzamos esta perpendicular, hay una distancia A y una distancia B. Distancias que salen de la intermedia hacia arriba y hacia abajo según este dibujo. Ahora dice, dibujar un triángulo equilátero, de modo que cada vértice esté en una de las paralelas. Bueno, dibuje debe ser, ¿no? Dibuja un triángulo equilátero de tal manera que un vértice esté aquí, el otro por aquí y el otro por acá. Se puede, creo, ¿no? Vamos a dibujar ese triángulo equilátero. A ver, creo que sería así. Me parece que sería así y así. Podría ser. Ese es el triángulo equilátero y se pide hallar la longitud del lado de ese triángulo equilátero. Vamos a ponerle acá X, X y X. Muy bien. Ya está. Yo creo que lo más natural, en este caso, resulta trazar desde aquí una perpendicular. Esto valdría A. Y así podemos trabajar con este triángulo rectángulo. Incluso podríamos aplicar Pitágoras y hallar la distancia de arriba. Otro trazo que me parece muy natural sería trazar esta perpendicular. Esto vale B y tenemos acá un triángulo en donde podríamos calcular este valor aplicando Pitágoras. Y luego podríamos trazar la altura acá. Esa altura vale A más B, ¿no es cierto? A más B. Y hallaríamos este segmentito de acá y después plantearíamos que este segmento sumado con este otro nos da el más grande de acá arriba, ¿no? Los dos chiquititos nos dan el grande de arriba. Y de esa ecuación, operando un poco, va a salir el valor de X. Eso es lo más natural. Sin embargo, existen otras formas mucho más bonitas y más cortas de resolver este problema, pero esas otras formas requieren cierto conocimiento teórico que yo voy a resumir por acá. Primero, observa. Se sabe que cuando se tiene un cuadrilátero inscriptible de esta forma, un cuadrilátero inscriptible que tenga dos ángulos rectos opuestos, así, es cuestión de que dibujen la circunferencia y lo que voy a plantear es bien fácil de demostrar. Esta diagonal, que es la diagonal menor, y esta diagonal, que es la diagonal mayor, están en una relación muy bonita. Esta diagonal que sea B, la otra diagonal que mida A, y la relación que hay entre ellas depende del ángulo interior. ¿De cuál ángulo interior? Puede ser del ángulo obtuso de aquí o del agudo de acá. Es más práctico hablar del ángulo agudo de aquí. O sea, es más práctico por el dibujo, básicamente, ¿no? Porque acá se escondería mucho el angulito, se vería pequeñito. Sucede que la diagonal menor dividida entre la mayor nos da el seno de teta. B sobre A es igual al seno de teta. La comprobación de eso correspondería al tema de semejanza y seguramente se ha hecho en temas anteriores. Y tú lo puedes verificar fácilmente, no solamente dibuja la circunferencia por acá y luego toma en cuenta que para esa circunferencia A sería el diámetro, ¿no? Y B sería una cuerda nada más. Y se llega a formar un triángulo rectángulo en donde B es el cateto opuesto, A es la hipotenusa y teta es el ángulo. Y así se confirma que el seno de teta es B sobre A. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿por qué menciono eso si no hay a la vista un cuadrilátero inscriptible de ese tipo? A la vista no, pero está por formarse, mira. Estos dos triángulos rectángulos tienen la misma hipotenusa, o sea, los podríamos juntar en su hipotenusa. Y además, él tiene un ángulo interior y él tiene un ángulo interior que cuando se suman dan 60, porque esta alfa por la z pasa aquí, esta beta por la z puede pasar acá, y este ángulo mide 60.
O sea, alfa más beta es 60. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a tomar este triángulo. Este triángulo tiene un cateto que vale B. Observa. Un cateto que vale B. Un ángulo recto, un ángulo beta y una hipotenusa que vale X. Esto es B. Esto es X y este de acá es beta. Este triángulo es el que está acá. ¿Sí? Ese es. Lo que voy a hacer con este triángulo, aprovechando que uno de sus lados vale X y hay una X por ahí, entonces voy a sacar el triángulo y lo voy a acomodar aquí. Ahí, mira, ahí. Retíralo de donde está y colócalo acá, aprovechando que este lado y este otro tienen la misma longitud. Ajá. O sea que sería algo así. Sí, exactamente. Así. Ajá. Acá es 90. Este es A, X y alfa. A, X y alfa. Y alfa más beta es, ¿cuánto dijimos que era? 60. Ah, ya. Ahora ya lo vi. Ahora lo veo. Acá está el cuadrilátero. Cuadrilátero inscriptible que tiene dos ángulos rectos. ¿Qué se sabe? Que esta diagonal mayor y la diagonal menor que está por acá están relacionadas con el seno de 60. Esta diagonal menor entre X es igual al seno de 60. O el seno de 60 es igual a esta diagonal azul entre X. ¿Y cuánto vale esto? Fácil, porque si esto vale 60, él vale 120. Y al valer 120 ya se puede calcular cuánto es esta longitud. Le voy a poner L. Se sabe, por el hecho de que L es 120, que L al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado más A por B. A cuadrado más B cuadrado más A por B. Entonces la L sería la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más A por B. Exactamente. Y ahora, esa L dividida entre X es igual a seno de 60. L entre X es igual al seno de 60. A ver, L ya lo tenemos. Es raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más A por B. Entre X es igual al seno de 60, que vale raíz de 3 sobre 2. Bueno, hay que pasar la X allá, el 2 a multiplicar y la raíz abajo. Y podríamos decir que X es igual a 2 veces la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado entre 3. Esa sería la respuesta. En un triángulo escaleno, las longitudes de los lados son números consecutivos. Hay varios triángulos que tienen como lados o tienen en sus lados números consecutivos y son importantes, sobre todo cuando postulas a la uni. El triángulo de lados 2, 3 y 4 es el único triángulo de lados consecutivos que es obtusángulo, por ejemplo. El triángulo de lados 3, 4 y 5 es súper conocido. Es el triángulo rectángulo, ¿no es cierto? De 37 y 53 aprox. El triángulo de 4, 5 y 6 es un triángulo especial. Justamente de ese trata el problema. El triángulo de 5, 6, 7. ¿Qué tiene de especial el de 5, 6, 7? Que cuando pones el 6 como base y trazas la altura, la base se divide en dos partes que miden, una de ellas 5 y la otra vale 1. Debajo del 7 la proyección vale 5 y debajo del 5 la proyección vale 1. Esos detalles son importantes que los conozcas ya de memoria, pero de memoria, en serio. Ya. A ver, acá dice, en un triángulo escaleno la longitud de los lados son números consecutivos. Obviamente tienen que ser enteros, no hay otra posibilidad. A ver ahí. Así. Como son consecutivos, le voy a poner al lado de tamaño intermedio la L. El lado que tiene menos tamaño que él será pues el que mida L menos 1 y el lado de mayor tamaño es el que mide L más 1. L menos 1, L más 1 son números consecutivos. Dice,
Si la medida del mayor ángulo, el mayor ángulo será el que se opone al mayor lado, este acá, este mayor ángulo, es el doble de la medida del menor. El menor será el que se opone al menor ángulo, este acá. Este ángulo es el doble de este, alfa, 2 alfa. Dice, entonces la longitud de la mediana relativa al lado mayor es, ya, eso lo dejamos para el final. Tenemos que hallar L, y teniendo L, o sea, teniendo los lados, podemos calcular lo que sea, lo que sea. ¿Cómo hacemos para hallar L? Bueno, muchas cosas se pueden hacer, de verdad, muchas cosas se pueden hacer. Una de ellas sería la siguiente, fíjate. Como tienes un ángulo y su doble, entonces puedes trazar una línea por dentro o una línea por fuera que ayude a generar triángulos isósceles. Yo creo que lo haríamos por fuera, me parece. Es más, estaba pensando acomodar el 2 alfa por acá para que sea fácil trabajar hacia atrás, ¿no? Vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a hacer un pequeño intercambio. 2 alfa va a estar ya no ahí, sino acá. Pero como 2 alfa es el ángulo mayor, entonces aquí tiene que estar el lado mayor L más 1 y aquí tendría que estar L, ¿no? Solo R acomodado, R ubicado a los lados para que tenga la comodidad de trabajar hacia atrás, porque hacia arriba ya no, veo que no hay espacio, ¿Por qué se trabaja hacia atrás del 2 alfa? Bueno, ya se sabe por qué, porque atrás del 2 alfa se forman las alfas. Y esas alfas que aparecen atrás, con estas que están adelante, forman isósceles. Bueno, un segmento L-1 debe ser dibujado por acá, eso no es nada del otro mundo. Tomas esa distancia, L-1. Luego trazas aquí. Se sabe que estos dos son iguales, porque como él es L-1 y él es L-1 isósceles, y suman 2 alfa, ya, él vale alfa y él vale alfa. Que si él es alfa y él es alfa, este L más 1 pasa para acá, L más 1. ¿Qué se puede hacer aquí? Bueno, puedes aplicar Stewart o puedes aplicar semejanza, porque cuando este ángulo es igual que él, se cumple cuando este ángulo es igual al de acá, que este lado al cuadrado es igual a el producto de estos dos segmentos. Esto al cuadrado es igual a este producto cuando este ángulo es igual que él. Aplicamos eso. L más 1 al cuadrado es igual a... todo esto valdría 2L menos 1 y eso por L menos 1. 2L menos 1 por L menos 1. Y operamos de inmediato. Aquí sale L cuadrado más 2L más 1. Aquí sale 2L cuadrado menos 2L menos L menos 3L más 1. Se fue el 1. L cuadrado pasa a restar, queda L al cuadrado, 3L pasa a sumar, queda 5L. Y entonces L, sacando LA va, L resulta medir 5. Te dije. Si L vale 5, acá es 5, 6 y acá es 4, ¿sí o no? 4, 5, 6. Es un triángulo importante para un postulante, ¿no?, de la UNI, porque es la única universidad que ha tomado en consideración a ese triángulo y lo ha tomado en consideración ya varias veces. Sabemos que este lado vale 4, este lado vale 6 y la base es 5. Y este ángulo es el doble de este ángulo. Que eso no se te olvide. El triángulo de lados 4, 5 y 6 es el único triángulo de lados consecutivos en donde el ángulo mayor es el doble del ángulo menor. El único, recuérdalo. Muy bien. Y ahora, ¿qué se nos pide? La longitud de la mediana relativa al lado mayor. Bueno, la mediana relativa al lado mayor será pues la que va hacia el lado que mide 6, ¿no? Esa mediana. Esos son iguales, este es el lado mayor que mide 6. Y a la mediana le vamos a poner X. Ahí está, X. Muy bien. ¿Cómo se halla una mediana? Teorema de la mediana. La mediana se calcula así. La suma de los cuadrados de estos dos lados, o sea, 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, eso es igual a la mediana elevada al cuadrado, multiplicado eso por 2, más
La base al cuadrado entre 2. Esto sale 16 más 25. 16 más 25. 41, ¿no? 41. Igual a 2x al cuadrado más 18. ¿Cuánto es 41 menos 18? 23, ¿no? 23. Y eso es igual a 2 veces x al cuadrado. Baja el 2 y x sería la raíz cuadrada de 23 medios.